2. Fuentes de información y principales temas de contenido científico existentes en la red. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué les pareció la actividad de la semana pasada? La tarea. Ahí me van contando, me gustaron mucho las tareas. Bueno, antes que nada, y hablando de eso, muchas felicidades por sus tareas. La verdad, disfruté mucho leerlas, ver el empeño que le pusieron y pues corroborar que sí pudimos analizar, comprender, navegar sobre un artículo científico y la parte más importante, que es cómo compartirlo con todo el mundo. Muchas felicidades de nuevo y gracias por darse su tiempo, por su empeño y por enviar las tareas. Vamos a comenzar con esta parte del módulo. Y bueno, vamos a ver unos puntos sobre la tarea primero. Les di a propósito un artículo en inglés, pues así es como los van a encontrar en las bases de datos. Debemos recordar que actualmente el idioma inglés es donde se escribe la mayor cantidad de artículos científicos. Es el idioma actual de la ciencia, como lo fue alguna vez el latín y después el francés, y muy probablemente en el futuro, no sabemos, pero tal vez sea el mandarín. Hay artículos en español, por supuesto, y en muchos otros idiomas, pero el mayor cúmulo de información actualmente es en inglés. También les di un artículo particularmente largo, o por lo menos un poco más largo que la mayoría de los artículos, aunque algunas veces pueden ser hasta de más de 60 cuartillas, me ha tocado ver en algunos trabajos taxonómicos. Pero bueno, pues este era un poquito más largo que lo normal. También, a propósito, escogí un tema que no se ha manejado por la mayoría de ustedes. ¿Quién es Lemurus polyphemus? ¿Qué es un quelicerado? ¿Qué es un artrópodo? Etcétera. Y así como este artículo, se enfrentarán a mucha información que en principio no conozcan, o términos en la jerga de alguno de los gremios en cuestión. Pudieron ver también que la estructura del artículo varió con respecto a lo que vimos durante la semana. De hecho, las normas y lineamientos que vimos eran de una revista de ciencias sociales, y lo hice también a propósito, para que a lo largo del camino fueran viendo la variedad de estilos. Pudieron constatar también la estructura, lenguaje y el trabajo que hay detrás de este artículo que les compartí. Vieron también que este es un artículo que echa mucha mano de la tecnología, desde su concepción, su trabajo, incluso también hasta su distribución, y eso lo vamos a ver más adelante. La idea de este ejercicio fue exponerlos a lo que van a encontrar en las fuentes confiables. Muchas veces encontraremos artículos muy complejos o largos, o una mezcla de los dos, o de disciplinas ajenas a nuestro quehacer cotidiano. Sin embargo, eso no debe intimidarnos y debemos aprender a surfear en ellos, saber discernir si es un artículo serio, qué partes de él me van a resultar útiles, o en último de los casos, acudir con un científico docto en el tema para aclarar nuestras dudas. En la segunda parte tuvimos este ejercicio de comprensión, síntesis y comunicación, donde pude ver el interés personal, el conocimiento previo, la redacción y la ortografía. El ejercicio de la publicación es muy útil para mí y espero que lo haya sido para ustedes también, puesto que de esta manera voy a ver quién lo entendió, quién leyó más, quién ya conocía sobre el tema, etcétera, así como las diferentes maneras de comunicarlo. Ahora sí, vamos a destripar la tarea. Primero vamos a ver algunos de los puntos del artículo y después revisaremos algunas de las tareas.
Si fueron curiosos, apretaron un botoncito que dice Check for Updates. Si no lo hicieron, no hay problema. Lo que les despliega ese botón es una pantalla similar a esta que contiene más información. Vamos a ver. Primero, vamos a ver a la izquierda y en la parte superior de nuestra pantalla que marca que este es un artículo de acceso abierto. En muchas revistas debes pagar para poder obtener los manuscritos, a menos que estés o labores en una institución que tenga una suscripción a esta revista. Obviamente, esta suscripción previamente pagada con una cuota generalmente especial para las universidades o centros de investigación. Pero en este caso, el artículo es gratuito, no tiene restricciones de copiar y pegar y está bajo una licencia de Creative Commons, entre otras cosas. También nos indica que fue revisada por pares, esto que vimos en las sesiones pasadas, que se denomina peer review, lo que da confianza de la veracidad de la fuente. En esta parte podemos ver que 9 personas lo han guardado y lo han visto 2065 ocasiones. No lo han citado aún y tampoco lo han compartido, por lo menos de este lugar. También podemos ver en esta imagen que podemos descargar el artículo en PDF. Podemos descargar también la cita del mismo en varios formatos e imprimir en 2 opciones diferentes de impresión, además de compartir en algunas redes sociales, como estas que ven aquí. También tiene en esta parte, si le picamos en esos iconos, los roles que llevó cada autor en la realización de este artículo, así como su contacto y su afiliación laboral. También tiene información sobre el artículo, sobre los autores, sobre las estadísticas del mismo, los comentarios y los contenidos relacionados. Si se fijaron en la información de la izquierda, allí estaba gran parte de su tarea, ya que cada una de las secciones del artículo estaban presentes ahí. Lo único que debían hacer era ir a ellas, comprenderlas y hacer el desglose en las cuartillas que les solicité. Hay una parte más abajo, en esa misma página, que a mí en particular me gusta mucho, porque vienen varias cosas y datos muy interesantes. Por ejemplo, esto que tenemos aquí es la forma correcta de citarse. De esta manera nos dicen exactamente cuál es la mejor forma de hacerlo. Y así los autores y la revista obtienen una manera uniforme en el que la gente les cita. Esto puede servir mucho para sus estadísticas. También tenemos el nombre del editor de la revista, su adscripción y el país de origen. Fíjense bien en este punto que sigue. El manuscrito fue recibido el 21 de marzo del 2017 y se aceptó poco más de 9 meses después, para que vean cuán largo puede ser el proceso de revisión y ajuste de los artículos antes de la publicación. Finalmente, terminó publicándose poco más de 10 meses después de haber sido recibido. En esta sección viene el copyright, indicando que este en particular es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de una licencia de Creative Commons que permiten el uso ilimitado de distribución y reproducción en cualquier medio, por supuesto, dando el crédito adecuado al autor y a la revista. En este punto nos señalan la disponibilidad de los datos extra y dónde se pueden obtener. Y en esta parte podemos ver quién financió la investigación. ¿Se acuerdan de los intereses ocultos detrás de la ciencia que vimos en las sesiones pasadas? Bueno, pues aquí podemos ver de dónde viene el dinero y muy probablemente, si somos lo suficientemente astutos, podemos ver los intereses detrás de la investigación.
que no necesariamente tienen que ser malos, pueden ser intereses puramente científicos y que correspondan a una línea de estudio, ya sea del lugar, de los investigadores o del tema de la revista. Y en esta última parte vienen una sección donde los autores declaran que no tienen conflictos de intereses de ninguna índole. Toda esa información viene aquí en esta sección, y como vimos de manera previa en las sesiones pasadas, pues cada uno de ellos tiene un porqué. Y esta es la manera en la que podemos ver que la publicación a la que estamos accediendo es una publicación seria y confiable. Ahora vamos a la publicación del post de Facebook. Tomé algunas de las tareas que han llegado hasta ahora y agradezco mucho de nuevo su trabajo. Debo decir que me han gustado mucho y en ellas he podido ver un montón de cosas como qué les interesó más a cada uno de ustedes, qué entendieron, qué quieren comunicar, quién ya sabía algo del tema, quién leyó un poco más, etc. Cubrí la foto del perfil y el nombre para mantener su anonimato. Y ahora vamos a verlas. Aquí tenemos la primera, dice tomografías computarizadas. Describen por primera vez en 3D a Limulus polyphemus, Russell et al. En 2011, proporcionando una descripción de la musculatura del apéndice que incluye la identificación de dos nuevos músculos. Bueno, el título es llamativo, tomografías computarizadas. Viene esta descripción de que se describe esta descripción donde se menciona que por primera vez se tienen en 3D a Limulus polyphemus. Sin embargo, pues no nos da mucha información al lector que no conoce el tema quién es Limulus polyphemus. Si es una planta, si es una bacteria, si es un oso o algo así, deberíamos dar en este punto, pensando en nuestros lectores, pues una pista por lo menos de qué es lo que van a leer abajo, porque si no, si solamente ponemos el nombre científico, pues tal vez la gente no se quede a leer nuestra publicación y se vaya a la siguiente. Después dice proporcionando una redescripción de la musculatura del apéndice. Realmente no es de un apéndice en particular, es de diferentes partes y diferentes apéndices de Limulus polyphemus, y dice que incluye la identificación de dos nuevos músculos, que bueno, esa sí es una novedad importante en este trabajo. Aquí esta persona pone algunos hashtags que son importantes también, de Limulus polyphemus, cucaracha de mar, donde ahí nos habla de uno de los nombres comunes de este animal, y el otro es hashtag cacerolita de mar. Entonces esa parte me parece muy buena, la de los hashtags, y pone pues la imagen del artículo para la gente que quiera saber más al respecto, se mueva hacia él. En segundo lugar tenemos este que dice supermúsculos en artrópodos. Ese es un texto muy llamativo. Después dice la tecnología de taxonomía en 3D permitió trazar un atlas anatómico tridimensional de la musculatura apéndice en el artrópodo del quelicerato Limulus polyphemus, con novedades sorprendentes acerca de esta especie. Bueno, el título es muy bueno, le falta nada más ahí el signo de admiración del principio. Recuerden que estamos hablando en español y ese es un anglicismo que utilizamos mucho, de poner solamente signos de admiración o de interrogación al final. Tenemos que poner ambos. Luego, la taxonomía en 3D permitió trazar un atlas anatómico tridimensional de la musculatura apéndice. Bueno, ahí siento que falta una parte de los apéndices o de algunos apéndices de este artrópodo, dice de quelicerato. Esa palabra realmente no existe. Y bueno, viene el nombre científico. Los nombres científicos van en cursivas, aunque a veces el formato de Facebook no lo pueda poner así. Y luego dice con novedades sorprendentes acerca de esta especie. Entonces esta es una publicación que tiene casi todos los puntos que pueden llamar la atención de una persona, de un lector, y nos dirige al artículo también. En la parte de abajo
comienzan con una pregunta, que de eso también es muy interesante. ¿Sabías que el escudo dorsal del Limulus polyphemus, cacerolita de mar, consiste en dos tágmatas principales, el cefalotórax anterior y el toracetrón posterior, que cubren las estructuras ventrales más delicadas? El cefalotórax y el toracetrón están conectados por una bisagra de membrana artrodial suave. Bueno, comenzó con un ¿sabías qué? Que es muy bueno. Sin embargo, a pesar de que especificó quién es Limulus polyphemus, a quien se le conoce como cacerolita de mar, y lo puso entre paréntesis, pues después se soltó hablando de un montón de términos raros que mucha gente no va a entender. Entonces, a veces, aunque son interesantes los términos específicos, tenemos que utilizarlos un poco menos, o si los utilizamos, hacer una traducción del mismo para que la gente que no conoce sobre el tema sepa un poco de qué es lo que va a encontrar dentro de este artículo. Después el siguiente dice: nuevas técnicas de tomografía computacional han sido utilizadas para generar el atlas biológico 3D más actualizado hasta el momento del apéndice y músculos asociados de un ejemplar del taxón arquetipo quelicerado Limulus polyphemus. Este estudio representa un hito en la generación de atlas 3D para otros icónicos y raros taxones, lo cual genera un importante registro digital que mejorará la accesibilidad a la información taxonómica. Este me parece muy bien. Sí, del quelicerado me parece bastante claro. Algunas palabras como taxones podría ser un poco difícil. Por ahí se coló un simbolito en mejorará en lugar del acento. Tenemos que revisar 2 veces o 3 antes de publicar para ver que esté todo con la ortografía correcta y todo bien escrito. Y aquí, en lugar de mandar directamente al artículo, puso una captura de pantalla de las imágenes de este trabajo, que en particular son bastante llamativas. Entonces, pues también nos podemos apoyar de imágenes para llamar la atención de nuestro lector. Como pueden ver en esta primera lámina, a pesar de que estamos hablando de un solo artículo y de un mismo artículo, cada quien vio cosas diferentes en él o les llamó la atención, y además la forma de traducirlo, de compartir, no solo de traducirlo, sino de interpretarlo y poder compartirlo, varía de persona a persona. Es un poquito lo que quería que viéramos en este ejercicio de la publicación. Ya partimos de una fuente confiable, y ahora en este ejercicio del jingle, en donde en poco texto podemos vender una idea, dar a conocer una idea, enamorar a la gente, vender esta idea y generar una acción, pues lo estamos logrando. Pero quería que vean cómo cada quien tiene un estilo diferente de decir las cosas. Vamos a hacer este mismo ejercicio con unas cuantas tareas más. ¿Les parece? Aquí en esta tarea dice: investigadores utilizan modernas técnicas médicas para la construcción de modelos 3D del aparato musculatorio de la cacerolita de mar Limulus polyphemus L, utilizando técnicas avanzadas de resonancia magnética, rayos X y tomografía microcomputarizada. Un grupo de investigadores de distintas instituciones, liderados por el Dr. Russell de C. Bignell del Centro de Investigación de Paleociencias en Australia, decidieron utilizar estos avances científicos para una construcción de... Y bueno, me mandaron una captura de pantalla, entonces ya no pude ver más del texto. Sin embargo, me parece muy bueno, muy claro. Ahí nada más, por ahí veo una que decía, a ver, musculatorio de la cacerolita de mar. Un grupo de investigadores de distintas instituciones liderados por el doctor... ya no me encuentro, pero por ahí había un detallito. Y aquí esta persona puso una fotografía del animal vivo, que eso es muy importante, puesto que también vamos a dirigir a las personas para mostrarles de qué es lo que va a hablar el artículo. Y aquí hizo un pequeño collage con una foto de una cacerolita viva y de estas imágenes vistosas que vienen en el artículo.
Tenemos aquí otra tarea donde dice aportes de los modelos 3D interactivos. Plus One, fíjense cómo comienza con la revista. Es muy interesante cómo cada quien inicia con algo diferente. En este caso dice Plus One, la revista científica digital más grande del mundo y de libre acceso, publica en febrero de 2018 un artículo científico que propone un atlas tridimensional sobre la musculatura de los apéndices del artrópodo quelicerado Limulus polyphemus. Los autores Bignell, RDC, Kinghammer, AJ, Flavel, RJ, Groe, S y Patterson, JR, 2018. Mencionan que el uso de modelos 3D interactivos para ilustrar organismos es un caso importante hacia la documentación precisa de los taxones y proporciona una plataforma para la difusión rápida y fácil de la información. Según los autores, algunos de los aportes de esta investigación son descubrimiento de la presencia de 2 nuevos músculos en Limulus polyphemus, estudiar características anatómicas, morfológicas internas y externas complejas sin destruir especímenes, documentar por primera vez en 3D las características mencionadas, ofrecer la representación en 3D biológicamente más precisa de Limulus polyphemus que se haya obtenido hasta ahora, proporcionar a los futuros investigadores una comprensión más completa de Limulus polyphemus que se haya obtenido hasta ahora, proporcionar a los futuros investigadores una comprensión más completa de la musculatura del apéndice de Limulus polyphemus, sentar un precedente para la producción de atlas 3D en otros taxones icónicos y raros, escanear, analizar digitalmente y documentar taxones en 3D es un paso fundamental hacia la creación de registros digitales permanentes en la vida de la Tierra. Para leer el artículo completo, ir a la siguiente página. Título original, después la referencia y la liga. Bueno, pues este es un post bastante completo, sin embargo, siento que faltó procesar un poquito más la información. Se copiaron algunos de los puntos más importantes y está bien, no está mal, hay a quien les gusta este tipo de publicaciones. Sin embargo, para nuestra labor de divulgación tenemos que adquirir la información, procesarla y de esta manera traducirla y transmitirla hacia nuestro público. Entonces van muy bien, me gustan mucho las tareas. Sin embargo, voy haciendo estas acotaciones para que vayamos aprendiendo poco a poquito y cada vez tengamos más herramientas para poder traducir e interpretar, dar una interpretación a la información que vamos a llevar a la gente. Vamos a ver estas dos. Russell et al. o Russell y colaboradores en 2017 presentan un atlas 3D de las principales características externas del Limulus polyphemus con un enfoque especial en los músculos de los apéndices cefalotórax. Dicha investigación ha revelado la presencia de 2 nuevos músculos. Luego hashtag Acerolita de Mar, hashtag Limulus polyphemus y Journal Plus Org la Liga. Bueno, pues aquí este estuvo súper cortito. Déjenme ver, aquí dice 2017, me estoy dando cuenta que en el anterior le habían puesto 2018, hay que estar pendientes también con la fecha de publicación del artículo. Y pues aquí también hacen una captura de pantalla de estos modelos que son bastante llamativos. Sin embargo, a mi gusto, a este le faltó todavía un poquito más de información. Es solo un llamado hacia el artículo, pero siempre es mejor dar un poquito más a la gente de información desde nuestra perspectiva, de lo que hayamos visto que es más relevante, que aquí lo menciono al final, pero este siento que estuvo muy cortito. El próximo dice, buenas nuevas en la ciencia. Se presenta un atlas anatómico tridimensional de la musculatura apéndice en el artrópodo quelicerado Limulus polyphemus. ¿No lo conoces? Pues andas de suerte porque aquí te lo mostramos. Bueno, este post es bastante ameno, agradable, llama la atención por su estructura del texto y nos dirige a la liga. Pues fue muy rápido, muy cortito, está bien. También estos bullets de información son atractivos y más para la velocidad a la que va todo ahora. Como decía en el ejemplo anterior, yo acostumbro poner todavía un poquito más de información. Sin embargo, este me parece bastante efectivo para lograr una comunicación dirigiendo a una fuente confiable.
pero como les repito, todos hasta ahorita me han parecido bastante buenos. Puedo ver un poquito de la personalidad de cada quien en ellos, y sobre esto vamos a tener que ir trabajando en el resto del diplomado para tener estas herramientas de divulgación. Estos los vamos a decir también. Dice aquí: el cangrejo herradura, también conocido como cacerolita de mar, común en nuestras costas peninsulares. Más que cangrejo, es un artrópodo, como las arañas y los crustáceos, cuyas características anatómicas son del interés de investigadores biológicos y paleontológicos, que lo califican como útil análogo moderno para los grupos de artrópodos fósiles. Conoce más sobre la estructura de su apéndice a través del atlas 3D que presentan Bignell, Kingham, Flavel, Grove y Patterson 2018 en este interesante paper de investigación. Bueno, este va bien, habla directamente a las personas sobre el nombre común de este animal. Otro nombre común también en las costas peninsulares. Dice: más que cangrejo, es un artrópodo. Bueno, nada más, los cangrejos también son artrópodos. Ahí hay una cosita pues más de precisión. Y se ve que esta persona, que aquí no vemos su nombre, que investigó más o conocía un poquito más al respecto, y eso lo pudo también, anexar a la comunicación que está haciendo para dirigir a la gente a esta noticia o a este artículo. Dice: ahora estudiar y documentar de forma interactiva es posible. Se fijan cómo cada quien va a un punto diferente. Se habla primero del bicho, o se habla primero de la revista, o se habla primero de las técnicas. Es muy interesante y es algo de lo que me gustó mucho de estas tareas. Cómo puedo ver el interés y la forma de llamar la atención de cada uno de ustedes. Aquí, por ejemplo, lo que llama la atención a esta persona, que es lo que está comunicando, es la forma interactiva de estudiar y documentar. Continúa: se construye un atlas 3D para la musculatura del Chelicerato Limulus polyphemus. Conoce lo que descubren los investigadores sobre este curioso artrópodo y dirige al artículo. Nada más ahí del Chelicerato, una presión es del Chelicerato, pero bueno, en general está bastante bien. El siguiente dice: wow. Por primera vez se realizó la descripción anatómica en 3D de la cacerolita de mar. Este pequeño artrópodo marino es considerado un fósil viviente, ya que existe antes de los dinosaurios. Su apreciada sangre azul, de verdad azul, no como la falsa azul de la realeza, tiene diversos usos farmacéuticos. Hasta la NASA la utiliza, lo cual hace que un litro de su sangre se valore en $15,000. La metodología utilizada permitirá escanear, analizar digitalmente y documentar taxones en 3D como un paso fundamental hacia la creación de registros digitales permanentes de la vida en la Tierra. Bueno, pues ahí es una forma amable, llamativa de acercar a la gente. También esta persona se ve que conocía o estudió un poquito más de Limulus polyphemus, y finalmente se dirige al lector a nuestra fuente confiable, que es el artículo científico. Artrópodos en 3D. Aquí les comentaba esa parte de los signos de interrogación y de admiración, pero es interesante cómo comienza con una pregunta y que eso llama la atención de la gente. Se presentan por primera vez en un atlas 3D la descripción digitalizada de un quelicerado con hashtag y hashtag Limulus polyphemus. Pues también un bullet de información donde se llama la atención del lector. Realmente tiene los datos muy básicos, no se coloca un poco más de información y se dirige directamente al lector al artículo científico. Entonces, como ven, pues no hay una forma correcta, una forma errónea, cada quien tiene su estilo, pero aquí se los muestro para que vean lo que hicieron sus compañeros y de ellos tomar las estrategias o que más nos puedan funcionar, o ver también qué le llamó la atención a cada quien y qué es lo que está. Ya estamos por terminar esta parte, vamos a ver unos cuantos más. Este dice: estudio revela la presencia de 2 nuevos músculos de Limulus polyphemus. Polyphemus siempre va con minúscula, el epíteto de especie va con minúscula, pero bueno, o mejor conocido como el cangrejo cacerola.
Gracias a los avances en tomografía computarizada realizados por 5 investigadores australianos, se ha logrado revelar la presencia de 2 nuevos músculos en Limulus polifemos. Uno dentro de la pierna de empuje, ubicado formalmente en relación con todos los otros músculos de la rótula, y el otro dentro del pedipalpo masculino, ubicado en el tibiotarsus modificado. Los investigadores han revelado el estudio en el artículo titulado, viene el título, 3D Anatomical Atlas, y bla, 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 el cual podrás encontrar en la siguiente liga, y viene la liga hacia el artículo, y aquí esta persona también, además de que se ve que sí lo leyó, digo, no es que los demás no lo hayan leído, pero aquí está poniendo cuestiones muy particulares y específicas del artículo, lo está transmitiendo de una forma donde hace una interpretación del mismo, y se dio la tarea de buscar una imagen del organismo que no viene necesariamente en el artículo. Entonces, pues es un estilo diferente que también tiene los datos necesarios. Aquí me mandaron otro que es nada más el texto. Aquí lo podemos ver. Y vamos a la última. Esta en particular me gustó mucho. Depende más bien del estilo de cada quien. Dice: la cacerolita de mar es un organismo de gran importancia para los estudios biológicos y paleontológicos, ya que posee un conjunto único de características anatómicas que han ayudado al estudio de diversos grupos de artrópodos fósiles. Un grupo de científicos realizó, le faltó un acento, un atlas tridimensional de la musculatura de sus patas que será de gran utilidad en futuras investigaciones. Entérate de esta importante aportación científica y manda la liga. Este en particular les decía que me gustó mucho, puesto que lleva todo este trabajo. Si se fijan bien, la persona leyó el artículo, lo comprendió, hizo un extracto del mismo, y con sus propias palabras lo comunica a la gente de una manera amena, breve, concreta, que llama la atención. Nos habla primero del organismo, de sus características, de su importancia, de la ciencia que se hizo alrededor, de la tecnología que se utilizó y dónde podemos buscar la información. Y aquí pues tal vez encontró esta imagen o la hizo, pero es una imagen muy amable que nos muestra al organismo. Tiene un título que podría ser el mismo título de la nota, que se llama Descifrando a la cacerolita de mar. Es un título bastante bueno, llamativo, y que en particular este es uno de los que más me gustaron por su trabajo, su capacidad de síntesis, su capacidad de comunicación y traducción, asimilación por supuesto también del mismo. Y bueno, pues son las que me han llegado hasta el momento. Ya no voy a pasar las otras, pero es el ejercicio que quería que hiciéramos. Ustedes por su parte, de primero ver las características y las partes de un artículo científico, conocer toda la historia detrás de un artículo científico, y finalmente hacer un pequeño ejercicio de lo que vamos a hacer en nuestra labor como divulgadores o comunicadores de la ciencia. No es competencia completa de este capítulo, sin embargo, este ejercicio a mí en particular me sirvió mucho para ver cuánto habían captado de las sesiones que tuvimos en la semana pasada. Y hasta ahora hemos visto que la ciencia es un proceso muy largo. Debe ser imparcial, objetiva y acotarse a los hechos. No es la verdad, pero es lo más cercano que tenemos hasta el momento. Es falible, por supuesto es perfectible, y depende mucho del avance de la tecnología. También hemos visto que la comunicación de la ciencia entre el gremio es un proceso sumamente largo, estandarizado y con un gran escrutinio. Debemos aprender a surfear en la información científica. Los artículos científicos son la única fuente confiable de información, gracias a su arduo proceso. Y aún así, como ya hemos visto, debemos siempre de cuestionar. La divulgación de la ciencia requiere de preparación, gran bagaje cultural, sentidos abiertos, neutralidad, interés personal, conocimiento previo, redacción y ortografía, así como traducir, interpretar
y saber comunicar para finalmente lograr la divulgación, que si no lo habían pensado, y es muy probable que sí, proviene del latín divulgare, que significa separación por múltiples vías o dispersión, a vulgus, al pueblo, al vulgo. Eso es lo que tenemos que lograr. Tenemos que dispersar toda esta información de la manera correcta a toda la población. Y ahora lo que viene es fuentes de información y principales temas de contenido científico existentes en la red. Aquí hice una selección de las 25 fuentes confiables de información más importantes disponibles en la red actualmente. Y a fuentes confiables me refiero a lugares y sitios que acumulan grandes cantidades de artículos científicos en diferentes materias. Es decir, ya pasamos del artículo científico a los reservorios o depósitos de esta información a los cuales podemos acceder y que podemos contar como confiables, puesto que su cúmulo de información, su base son los artículos científicos y que ya vimos que son las únicas fuentes confiables. Hasta aquí lo vamos a dejar ahora y en el siguiente video vamos a comenzar a hablar de estas 25 fuentes más importantes. Nos vemos pronto.